Guiones y guionistas, capítulo 365. Hoy vamos a hablar con Guido Cortel sobre el curso de tips de construcción de escenas que ha montado para guiones y guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del escénico mundo de los guionistas y el constructor arte de los guiones. Y hoy estoy muy feliz porque me acompaña en el podcast un gran amigo desde hace ya más de 3 décadas, ya que, nos conocemos desde que estudiamos juntos en la facultad, en la Complutense, a finales de los 80. Él se llama Guido Cortel y vamos a hablar del curso que ha montado para la plataforma de guiones y guionistas que se llama Curso de Tips de Construcción de Escenas. Pero bueno, antes, como siempre, recordaros que aquí en la plataforma podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Que tenemos ya más de 60 cursos, con lo cual, podéis aprender a escribir todos, ya sea cortos, largos, series, dibujos animados, documentales, lo que queráis. Porque cada semana salen 3 clases nuevas y esto no para de crecer, crecer y crecer. Ahora estamos de hecho con el curso de documentación y hoy hemos subido una clase centrada sobre los archivos de imagen, en el cual, vemos un poco desde los archivos analógicos, ¿no? De grabados, pinturas, fotografías, hasta lugares donde podemos consultar archivos digitales históricos de forma online. Está genial porque, desde nuestra casa tenemos tales bases de datos donde podemos consultar fotografías y ya no hablo de Google, sino ya directamente archivos donde podemos consultar y muchas de ellas incluso podemos utilizarlas de forma gratuitas porque están en Creative Commons. Bueno, y ya estamos aquí con Guido, como os dije antes. Guido, bienvenido a Guiones y Guionistas. Muchas gracias por invitarme. Sí, siempre. Esta es tu casa. En la presentación anterior he dicho que nos conocemos ya desde la universidad, pero tú sigues en la universidad, no donde estudiamos, sino en otra, ¿no? ¿A qué te dedicas, Guido? Eso es lo que iba a puntualizar, que nosotros nos conocemos de la universidad cuando éramos estudiantes. Simplemente luego seguimos también en otra universidad profesionalmente compartiendo aulas, ¿no? Y pasillos. Bueno, pues yo actualmente soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Mis asignaturas actuales son de puesta en escena y realización de cine y televisión y tengo también un taller de guión que imparto pues, en una asociación que se llama Espacio Abierto que forma parte de esta misma universidad. Bueno, y esas son estas asignaturas, pero a lo largo de los años que llevas, que yo no sé cuántos llevas, 15 años o más, ¿no? Has dado también otras asignaturas, ¿no? Bueno, son 17. Empecé hace 17, pero es verdad que hubo un intervalo de 2 años, con lo cual, sumándolos, son 15. Son 15 años que he estado en esa universidad, quitando esos 2 años, ¿no? que dejé la universidad. Y sí, desde el principio, qué difícil. También hay que pensar que ha cambiado el sistema de estudios y antiguamente las asignaturas se denominaban de otra manera. Hay asignaturas que ya, de hecho, se han transformado y no existen, pero he dado una cosa que se llamaba taller de televisión, representación audiovisual, guión cinematográfico, también durante un periodo estuve dando guión cinematográfico, guión de televisión ayudándote a ti, ¿no? Sí. Un año o 2. Sí. Géneros cinematográficos, a producción audiovisual, también hubo un par de 3 años que estuve en producción audiovisual. Y yo creo que... es verdad que este último año, a raíz de lo del virus, también en el segundo cuatrimestre, estuve en algo que era algo como tecnología y técnica de los medios audiovisuales, es cierto. Que solo estuve en cuatrimestre, pero muy variado, ¿no? Como ves, muchos campos diferentes a lo largo de todos estos años. Sí, no, yo por eso realmente cuando pensé en quién podía dar clases, ¿no? También en la escuela, quién podía montar cursos, claro, fue la primera persona que me vino a la cabeza fuiste tú. Dije, hombre, Guido, mi amigo Guido, claro que sí, con todo lo que tienes que contar y todo, porque claro, es que la gente no sabe, pero nosotros cada vez que tienes que montarte una asignatura,
bueno, me imagino no sabe, porque es algo obvio, ¿no? Como que tienes que montarte todo el temario y tal, y realmente aprendes un montón, ¿no? Montándote todas las asignaturas, ¿no? Que das, y más en la facultad, ¿no? Y no solo preparando la asignatura, que por supuesto, porque empiezas a caer y a fijarte en cosas de, aquí pongo películas o series de televisión, que quizá no te habías fijado de esa manera, y cuando empiezas a buscar para esa preparación ejemplos, modelos, y de repente, ahí va, a revisar determinadas películas o determinados episodios de series de televisión, te das cuenta que son útiles para explicar apartados muy concretos, ¿no? Que son útiles para la docencia. Y antes de dedicarte a la docencia, estuviste también trabajando en el mundo del cine, ¿no? Incluso con algunos directores famosos, ¿no? Bueno, la progresión no empezó con la gente famosa, como ocurre siempre. Yo es verdad que en el ámbito audiovisual profesional estuve más relacionado con el ámbito técnico. Azarosamente empecé, no es cierto, iba a decir un dato erróneo. Lo primero que hice fue en el departamento de cámara, que era hacia donde yo me encaminaba con 17, 18 años, pero las circunstancias hicieron que conociera a una persona que se llama Juan Carlos Fresnadillo, que en ese momento todavía no era el director conocido posteriormente, sino que era como yo, alguien que estaba estudiando distintos talleres, y él estaba haciendo un cortometraje como productor y me ofreció ir como eléctrico, que yo no me había planteado, ¿no? Yo le comenté, ¿y no me puedes meter en el equipo de cámara? Me dijo, no, es que eso lo tenemos cubierto, te meto de eléctrico. Y allí yendo de eléctrico, obviamente sin remunerar, como suele ser en la mayoría de los cortometrajes, todo es muy profesional, menos la parte profesional que es el cobro, ¿no? Pues conocí a una persona que me dio trabajo los siguientes años como eléctrico y de repente lo enfoqué, ¿no? Aunque era un área que yo nunca me había planteado dedicarme a ello, porque mis aspiraciones eran escribir guiones, dirigir, ser director de fotografía, eran los campos que a mí me atraían. Pues aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho porque estuve en muchos rodajes de cosas de televisión, cosas de cine, hasta que, bueno, durante un tiempo que además compartimos tú y yo como estudiantes, pues lo tuve que dejar por unas circunstancias X y después estuve en el lugar adecuado, en el momento oportuno y conseguí entrar en un largometraje, ¿no? Y ahí empecé a hacer pues la escala, digamos, del equipo de cámara, trabajando pues con Miguel Albaladejo, que fue el primero con el que estuve, con el que trabajé creo que fueron, no me acuerdo, son 4 o 5 películas. Y luego, bueno, otros directores quizá que no han tenido una carrera tan continuada. Que bueno, tampoco te voy a decir nombres porque sinceramente la gente no los va a reconocer. Y que, bueno, eran de distinta categoría, ¿no? Es verdad que si me dices un gran nombre, bueno, yo he estado, pero no de esa manera, pero sí que he podido estar en sus rodajes con Amenábar, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí realmente no he estado más que unos días haciendo pequeñas cositas, nada realmente relevante y sin acreditar. Luego también es eso, que a veces me acuerdo de una película en la que trabajé durante unas semanas que ni siquiera te acreditan. Es que también se hacen muchas cosas, te pagan, lo cual esa parte pues te alegras, pero hay veces que por las circunstancias solo estás durante un periodo muy reducido y según como sea la productora, como quiera tomarse al 100% la legalidad de las cosas, pues apareces en los créditos o no. No sé, experiencias de todo tipo, ¿no? En este campo, que son positivas en unas cosas, a lo mejor no tanto en otras, pero siempre es aprendizaje. Sí, no, es aprendizaje y luego se nota cuando das clase realmente quién ha pasado alguna vez, aunque sea por alguna fase de rodajes, a quien no ha estado nunca en ello, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar un poco al curso que has grabado para guionistas, que ya está a la mitad al aire, los suscriptores ya pueden disfrutar de las clases. Es el curso de tips para construcción de escenas. Bueno, ¿en qué consiste un poco este curso? ¿Cómo te lo planteaste? Bueno, la verdad es que tú primero me planteaste una cosa y yo luego
sobre la marcha, al ir pensando en cómo construirlo, creo que lo organicé un tanto pues como me sentía yo más cómodo, ¿no? También por los medios que disponía, el tiempo que teníamos para llevarlo a cabo, lo fui organizando un poquito a partir de cómo organizo yo también mis talleres de guión, ¿no? Que me gusta, sí, entiendo que puede que parezca que lo más importante es enseñar cómo se hacen las cosas, que en algunos de estos tips está, pero también hay otra parcela que me parece muy importante, que son, y en quien vea los vídeos lo comprobará, ¿no? Estas cosas que sabemos, pero que necesitamos que nos recuerden. ¿De acuerdo? Es decir, cosas que más o menos pueden sonar como evidentes, como de perogrullo, pero que no está de más que de vez en cuando alguien esté encima de ti y te diga, pero no te autocensures, pero no te ciegues con esto buscando determinado objetivo, pero cuando te bloquees intenta encontrar, ¿entiendes? Todo este tipo de circunstancias. Y por ahí va más o menos el curso, ¿no? Es una mezcla de diseccionar en algunos capítulos, aplicar determinados conceptos en una escena, pero es verdad que existen otros que intentan ser más tips, que le hemos llamado, ¿no? Esta especie de consejos o de recordatorios para encontrar vías de solución, pues, por ejemplo, al atasco creativo, al bloqueo creativo. Claro, sí, sí, no, eso me pareció muy interesante, como bien dices tú, porque claro, yo te di una idea de lo que tenía de curso y cómo tú luego, cuando me hiciste la propuesta, claro, el cómo montaste en cada clase propuestas muy diferentes y que incluso hablando conceptos que yo nunca había relacionado a esto, ¿no? De guión, cosa que está muy bien porque se complementa con el resto de los cursos de la plataforma, ¿no? Como por ejemplo la primera clase que hablabas del nudo gordiano, ¿no? Y yo digo, oh, se pone a hablar del nudo gordiano y tal. Y claro, luego yo viendo la clase digo, ah, claro, como que esto encaja por esto, encaja por lo otro, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿En qué consiste ese concepto del nudo gordiano? ¿Cómo se te ocurrió hablar de ello en la clase? Pues yo me daba cuenta que lo que más experimentan los alumnos normalmente es atasco creativo, ¿no? El quedarse en blanco y no saben cómo evolucionar. Entonces intenté encontrar una manera de a eso que era muy abstracto darle como una especie de concepto un poco más tangible, por esta idea de que cuando por fin le damos nombre a las cosas, a nuestros terrores, ¿no? Y le damos forma, quizá es más fácil enfrentarse a ellos, ¿no? Y encontré ya hace años, sinceramente te admito que no recuerdo la primera vez que escuché este término a raíz de que fue, pero lo vi, ¿no? Inmediatamente vi que contar esta mezcla de leyenda y realidad, ¿no? Que rodea el concepto del nudo gordiano y sus distintas aplicaciones, como explicamos en esa primera sesión, me parece que quizá no está dando la solución, pero sí que está ofreciendo también conceptualmente una vía de plantearse las cosas y decir, voy a analizar marcha atrás qué es lo que intentaba yo hacer para ver si encontramos una vía alternativa. Y además, como se pone en los 2 o 3 ejemplos que se mencionan en el vídeo, esa búsqueda de ese atasco creativo puede venir de todo tipo de ámbitos, ¿no? Es cuestión de tú, con tu propia experiencia, tu propia circunstancia, tu aplicación de cierta lógica o precisamente todo lo contrario, ¿no? De destruir el exceso de lógica que te está llevando por un camino de construcción de tu relato, pues encontrar unas vías alternativas, ¿no? De decir, pues voy a sacrificar esto y me voy por aquí. O voy a añadir un personaje y a ver qué ocurre si tengo este personaje, ¿no? Que me permita seguir adelante con la historia que quiero contar. No, muy bien, ¿no? Y luego además en tu curso, como pones tantos ejemplos y vemos tantos vídeos, la verdad es que ayuda mucho para entenderlo, ¿no? Y otro concepto que también me resultó muy curioso porque no lo conocía hasta que no lo oí en una de tus clases es el concepto este del unique element, ¿no? Muy bien, ese también, bueno, ese lo sacaste creo que de Alejandro, ¿no? Decías. Exacto. O sea, no me puedo atribuir su creación porque y además se lo dije y a él le hizo mucha gracia, ¿no? Saber que ahora en un curso ajeno a nosotros dos, porque claro, como yo también trabajé con él en la universidad, pues le llamó la atención, ¿no?
apuntar que yo lo digo en el vídeo, en ese capítulo, pero bueno, que Alejandro Hernández es un guionista que ahora mismo lleva unos años de co-guionista de Alejandro Amenábar y ganador del Goya con... Ay, no me acuerdo ahora el título de la película, pero bueno, una película que hizo con Mariano Barroso, con el que suele colaborar, nominado en otras ocasiones, es decir, es un guionista ya con un prestigio en el cine español de mucho peso. Y bueno, él simplemente organizándose también como docente, ¿no? Porque él también es, como se puede deducir de lo que he dicho, también es docente, se dio cuenta cómo se construyen todos estos parámetros, ¿no? Y todos estos manuales de guión y todos estos cursos, ¿no? Que, jolines, vemos muchas películas, y vemos que hay elementos comunes de los que quizá no se ha hablado, ¿no? Y él descubrió esto del unique element, ¿no? Que es, pues eso, una característica propia de un personaje muy concreto puede tener una importancia mayor o menor, ya depende de, como guionistas, la que se la demos dentro de la trama, ¿no? Dentro del progreso narrativo. Pero bueno, ya cuando la gente vea el vídeo, no quiero tampoco spoilear demasiado, ¿no? Ya verán ahí algún ejemplo. Vale, pues lo dejamos para los suscriptores que investiguen. ¿Cuáles crees que normalmente son las mayores dificultades que suelen tener los guionistas cuando se enfrentan a hacer un guión? Que cuando es algo de encargo, pues te tienes que delimitar a esa lo que te proponga, ¿no? Quien te está haciendo el encargo, pues tienes que intentar encontrar una historia o un relato que sea del gusto de la persona que te ha hecho el encargo. Después, por supuesto, el atasco creativo que hemos mencionado antes y luego, pues, los distintos motivos que de algunos hablamos, ¿no? En los tips, desde la obsesión, la fascinación, como le llamo yo, por llegar a un punto, por seguir una línea. Sobre todo, el ejemplo que yo pongo en ese capítulo es adaptación, ¿no? Cuando tú estás adaptando una obra preexistente, el encontrar qué puedes eliminar, con lo que te puedes quedar, es un trabajo muy arduo que puede conllevar esto, podría estar relacionado con la fascinación, ¿no? Es decir, no, es que tengo que contar esto exactamente como está en el material base y puede que no funcione, ¿no? Puede que no te sirva, puede que tengas que torcer, retorcer, cambiar las cosas de tal manera. Entonces, eso es realmente, pueden ser muchas horas de trabajo que luego te das cuenta de las que puedes aprovechar muy poco, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que evidentemente, pues, son retos que tiene que superar un guionista. No son los obstáculos, más que los retos, los obstáculos propios del guionista. Sí, no, justo cuando te estaba escuchando, yo ahora justo con un colega hemos estado haciendo una adaptación para una serie de un proyecto basado en un libro. Y entonces teníamos la dificultad de que por un lado tiene el libro, como dices tú, de que tú tienes que ver dentro de ese libro, ahora cómo cuento esto en una serie, qué pongo, y luego encima otra dificultad más, que es que ese libro era biográfico de la autora, que es una de las que nos ha encargado del trabajo, ¿no? Con lo cual era como de repente, vale, esto adapto, pero aquí tenemos que inventarnos esto, pero ¿cómo se lo tomará la autora o no? Porque forma parte de su realidad encima. Entonces, claro, en la conexión es, oye, mira, podemos cambiar esto, podemos no cambiar esto, podemos inventarnos hasta dónde podemos jugar, ¿no? Porque claro, estás no solo mezclando basándote en un libro, sino encima en la autora que vivió eso. Pero hay veces que tú necesitas y dices, mira, este personaje que está muerto, tenemos que revivirlo, porque aquí hay nosotros para contar esto así, tiene que hablar con él, con lo cual, bueno, pues ahí te dice, ¿podemos cambiar la realidad? Pues sí, obviamente hay que cambiar la realidad todo lo que se pueda y como dices tú, no fascinarte con algo, sino, o sea, ser utilitario, ¿no? Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto no funciona, esto sí, esto cuento, esto no cuento, esto lo quito, esto lo pongo y ya está, ¿no? Es así, ¿no? Si no es que no puedes. Si intentas hacerlo literal al libro, no tiene sentido, vamos. Sí, bueno. Yo en realidad estaba refiriéndome a adaptar ficción, pero es cierto, o sea, si adaptar ficción ya tiene problemas, adaptar historias reales o basadas en hechos reales, y si encima, como en el caso que me estás contando, esas personas siguen vivas, tela marinera, ¿no? Porque el guionista también tiene que intentar desligarse un poco de qué pensará la persona real. Bueno, yo ahí soy muy pragmático. Si tú... Porque me acabas de decir que es un libro, ¿no? Entonces,
Si alguien ha adquirido los derechos, la persona real ha aceptado venderte los derechos de su obra por una cantidad de tiempo, por un tiempo determinado, tiene que asumir que a lo mejor lo van a adaptar de una manera que no le acabe de convencer. Luego tiene derecho a la pataleta, pero poco más, ¿no? Entonces, entiendo, ¿no? Que si uno quiere ser una buena persona, pues a lo mejor se plantea, pues igual le cambio esto y le molesta, ¿no? Pero creo que a lo mejor ahí el guionista tiene que ser un poco más cruel, si quieres, usemos la palabra cruel, y pensar en... Yo siempre digo que lo importante es la historia. O sea, lo importante es la historia. Todo lo demás tiene que quedar al margen. No estamos aquí para hacer amigos, ni menos para hacer amigos de si nos ponemos a adaptar sus biografías en un medio audiovisual. No, tenemos que contar la historia que queremos contar. Bueno, pues luego si hay que pedir perdón, es como la expresión esa, ¿no? Prefiero primero decirlo, primero hacerlo y luego ya pediré perdón. Prefiero pedir perdón a pedir permiso. Esa es la frase, gracias, David. Gracias. Esa es la frase. Sí. No, en nuestro caso lo que pasa es que la persona que nos ha encargado es la persona que escribió el libro, que con lo cual el que te tiene que dar el visto bueno es el que escribió el libro, con lo cual es bueno. Pero bueno, no, ella ha entendido desde el principio como que lo importante era la historia y... Que no tenéis adquiridos los derechos de la obra, quiero decir, ¿no? No. Claro, no, nosotros, de hecho, o sea, la autora del libro, ¿no? Y un socio suyo nos han encargado para hacer la Biblia. Son ellos los que tienen los derechos y ellos los que van a mover la Biblia. Nosotros simplemente hemos desarrollado, pues, en el libro, les hemos hecho una propuesta de Biblia para que ellos lo trabajen. Ya es distinto, claro. Yo te decía, cuando ya hay un productor que ha adquirido los derechos de esa obra basada en la realidad, tú como guionista, pues no te puedes poner a pensar, pero claro, vuestra situación es distinta porque, claro, sí que tiene que ir dando el visto bueno continuamente hasta que consigáis vender ese proyecto. Claro, quiere vender el proyecto ya del guión, no del libro. Ok. Claro, sí, no, bueno, nosotros hemos hecho la Biblia y ya se supone que laboralmente acaba nuestro trabajo hasta que ellos consigan vender el proyecto, si consiguen venderlo, y ahí sí, ahí entraríamos de guionistas, pero bueno, eso ya sería como otra etapa, ¿no? Sí, es que ahora realmente... en cuanto a proyectos de series y tal, que hay muchísimos, se trabaja muy bien con el tema de etapas. Nada de tengo una idea de una serie, me hago la Biblia, me escribo no sé cuántos episodios. No, eso sería absurdo. Vas haciendo las etapas poco a poco y haces el proyecto, y si ya el proyecto interesa, luego te pagan para desarrollar el piloto, y luego ya si eso interesa, ya se paga para desarrollar lo demás. Pero vas haciendo etapas que vas cobrando las distintas etapas y que bueno, pues si no va más para allá, por lo menos tú ya has cobrado tu parte y has hecho la parte primera, el productor tampoco ha perdido tanta plata y tú tampoco has perdido tanto trabajo, dinero. Bueno, Guido, pues nada, muy bien, ¿no? Aquí con el pim pam, hemos estado aquí hablando, ¿no? Y bueno, también una alegría porque así te he visto un poquito la cara que no pudimos vernos. Bueno, no, sí nos vimos cuando estuvimos en octubre allí, de verdad, sí, nos vimos cuando estuve en octubre, pero bueno, ya el año que viene... Ya, claro, que fuimos a comer, sí. No, fue en visita fugaz y no creas que vi poca gente, pero sí, nos fuimos a comer y luego a tomarnos unos gin tonic. Bueno, Guido, pues nada, una alegría que hayas estado por aquí. Nos vamos viendo y bueno, ya vamos a ir pensando también en el próximo curso, porque esto está empezando. En ello estoy. Muy bien. No desvelemos a tu audiencia todavía por dónde van los tiros. No. Lo preparamos, claro. Has visto bueno y luego no nos auto-spoilemos. No, hay que dejar siempre la intriga, hay que dejarla ahí. Aunque bueno, puedo dar una pista. Si se va a la web, a la zona de votación de nuevos cursos, hay un listado de cursos muy grande, es uno de ellos. Es una muy pequeña pista. Bueno, pues así terminamos el podcast de hoy. Guido, nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo. Vale, igualmente. Y ahora con el igualmente de Guido, sí que terminamos el podcast de hoy. Nada, si pensáis que este podcast le puede ayudar a alguien, pues nada, decírselo, que estamos por aquí, que nos pueden escuchar en cualquiera de los podcasts, iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, donde sea. Y sobre todo, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!